nuestra segunda clase el día de hoy. De la revolución industrial a una economía global 1850-1945. La influencia de la tecnología en la economía mundial y su representación en la vida cotidiana. ¿Por qué planteamos el inicio de esta materia desde este enfoque? Porque principalmente el mundo moderno, lo que llamamos moderno o modernidad, que principalmente sale a partir de la revolución, eh, parte desde el proceso, como lo hemos dicho siempre, de la acumulación tecnológica o la acumulación de conocimiento tecnológico. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del tiempo, de la historia se ha caracterizado que la evolución del hombre o de la sociedad moderna, particularmente la occidental, ha generado momentos de efervescencia tecnológica. Uno de ellos, indiscutiblemente, fue la consecución o la llegada del hombre a la luna. Un ejemplo, 1962-63. Otro ejemplo particularmente importante de la tecnología fue la llegada de Colón al continente que posteriormente se llamaría América. Algo extremadamente importante conseguido por la tecnología fue la representación o la conquista de los elementos materiales para la reproducción, la imprenta de Gutenberg. Otro, vamos a hablar, la implementación del acero como medio material importante para la reproducción de barcos. Busquemos al ingeniero, arquitecto e intelectual Isaac Kingdom Brunel. Otro hito importante donde la tecnología esté asociada, bueno, más que todo en el contexto histórico que estamos particularizando, el queroseno, la caldera, la consecución de fábricas y de manufacturas que pudieran masificar los productos. Más o menos estamos hablando de que esos son partes características y fundamentales de lo que llamamos ecotecnología. En esta clase damos de la revolución industrial, que entendemos que la revolución industrial parte de 1790 más o menos, o un poco antes a partir de la máquina de vapor de James Watt y Jeremy Bolton, y partimos de una economía global 1850-1945. ¿Qué significa esto? Que partimos desde un mundo material, industrial, del vapor, a llegar a una economía de una segunda revolución industrial después de 1850, donde la tecnología entre 1890 y 1945 tuvo un invento relevante en la sociedad cada año, desde el fonógrafo hasta la bomba atómica. Durante esos 50, 60 años se han generado los mayores cambios tecnológicos que han dado a la sociedad. ¿Por qué? Porque, permítame, me retraso un segundo, esta tecnología o estos cambios tecnológicos están todo el tiempo asociados a cambios sociales o a necesidades sociales. Eso es muy, muy, muy importante. Bueno, muchachos, después del proceso y el impacto inmediato de la revolución industrial que se efectuó en Europa y Norteamérica hacia finales del siglo XVIII, los procesos administrativos, diseño e innovación fueron determinantes en todos los aspectos de la vida, desde la guerra hasta la jardinería. Tengo un ejemplo ahí, tengo un ejemplo del automóvil. El automóvil es algo que creo yo, mis queridos... ¿Cuántos participantes? Mis queridos 100 participantes, el automóvil es algo que tenemos casi todos reconocidos y yo creo que la mayoría conduce
ha intentado o quisiera conducir. Incluso se ha convertido en una necesidad, teniendo en cuenta los problemas o los índices de inseguridad y la alta tasa, pues en este momento de pandemia, o sea, es una opción importante tener un vehículo. Eh, Me dirán algunos, uy, profe, pero usted hablando de ecotecnología y priorizando el consumo de un vehículo, sí, claro, pero la tecnología debería garantizarnos la no contaminación de un vehículo individual. Porque si nuestra vida y nuestra sociedad prioriza la individualización, también debería garantizarnos un transporte individualizado independientemente del costo asociado a este. Pero bueno, esos serían otros temas que los podríamos sondear un poco más adelante en la clase. Quisiera particularizar en este ejemplo. Tenemos que el carro acá lo tenemos en una pequeña línea de tiempo, está desde 1900 al 2000. Quiero que particularicen en el primer automóvil y vean cómo es prácticamente una carroza con un timón y posiblemente con un motor que lo impulse. Vemos que se parece o es muy distinto a lo que conocemos actualmente como, como un automóvil, pero que en su origen tenemos que tener en cuenta es particularmente una carroza o un coche de caballo con un motor. Entonces, deberíamos entender y asociar que así se veía el automóvil. Rápidamente hacia la década de los 30, con unos 30 años más o menos de de nacimiento, el automóvil ya va tomando su cara, ya tiene un radiador, tiene un espejo, un vidrio frontal, puertas laterales, silleterías individuales, un poco más largo, se basa a partir de un chasis, incluso es un producto que se caracteriza y que es un producto más bien, no que se caracteriza, sino que caracteriza la modernidad industrial, especialmente en Henry Ford. Me encanta, ya, pues ya con los años uno ya se cansa de los temas, pero durante mucho tiempo me gustó investigar mucho sobre la organización industrial y la organización empresarial planteada por Henry Ford. Me parece muy interesante cómo este señor plantea una forma nueva de producción en su momento, con sus cadenas de montaje, como el Fordismo, ¿no? Como llevado al Taylorismo de la forma más radical. eh, Diríamos, el Lenin de los carros sería Ford, al ser un radical de la ideología. Pero ¿qué pasó con esto? Al ser un hombre tan radical, un hombre tan revolucionario e innovador, Henry Ford masificó el automóvil en el país, que había hecho de la revolución industrial una característica particular, particularmente en Estados Unidos. Hay dos países en el mundo que se caracterizan por un amor al automotor, y es Alemania y Estados Unidos, pero en Estados Unidos es el origen pues del consumo masivo popular del automóvil. Recordemos que el automóvil en algunos países europeos se convertía en un producto de lujo. Vamos a ver básicamente cómo cambiamos aquí los autos, los años 50, los 70 según el estilo, pero su concepto es el mismo. Pero ¿es particularmente el carro un elemento moderno? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el elemento, de pronto en algunas otras materias que doy, hago una clase sobre publicidad de los años 60, y es muy interesante que la empresa de motocicletas Vespa, las que hace las Vespa, que hacía originalmente hacía máquinas de escritura, eh, cuando empieza a vender su moto Vespa, la empieza a vender como un, un modo de movilización económico seguro y que le daría independencia. A eso asociamos el automóvil. Recordemos que en el capitalismo en el cual vivimos, en el capitalismo industrial en el cual vivimos, la individualización del consumo y de la producción es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esto generamos una identidad particular. O sea, estamos hablando de que
La ecotecnología se basa en todo esto, incluso cuando veremos más adelante el uso de las economías, de las energías renovables y no renovables. Pero entonces vamos por los espacios más generales. Esto es un ejemplo muy importante y muy interesante de lo que les estoy diciendo, muchachos. ¿Cómo la tecnología cambia el mundo? Ya les verifiqué un par de ejemplos de cómo la tecnología cambia el mundo. Ahora quiero que por favor tengamos en cuenta que para mí, cuando construí el discurso de la dinámica de clase, me pareció un ejemplo bastante importante porque en muchos aspectos es desconocido para la mayoría de la gente. Estamos hablando de que pusimos claro la temporalidad de la ecotecnología, partiendo de la revolución industrial, al entender que la revolución industrial es o fue o si es, me parece a mí, porque creo que seguimos en esa revolución todo el tiempo, uno de los cambios más importantes en la sociedad. ¿Por qué? Porque generalmente la revolución industrial lo que entrega consigo es la capacidad de moverse más rápido, la capacidad de tener mayor capacidad de potencia, la capacidad de transportar a mayor nivel y a mayor rapidez las mercancías, en general, a dinamizar los aspectos materiales de la sociedad. Producción, consumo, desarrollo, hábitats, bueno, en general. Es muy interesante ver, no sé si les coloqué el video, creo que está en qué hizo la revolución industrial por nosotros, no sé si quedó en ese capítulo, les recomiendo mucho esa serie documental que me parece demasiado, primero que todo, divertida, demasiado enriquecedora. ¿Por qué? Porque nos da un ejemplo claro de lo que hizo la revolución industrial por nosotros. Es interesante que dentro de esta temporalidad histórica se hayan construido lo que es el urbanismo actual, la sociedad social actual, el Estado, los movimientos, los barcos, los trenes, casi todos los aspectos sociales actuales se construyen en eso, salvo ciertos estructurales como posiciones geográficas, nombres, bueno, entre otros. Vamos a poner este ejemplo que me parece muy importante. El sistema de polea consistía en dos o más ruedas sobre un eje. La polea con un cable enredado entre ellas, las poleas se montan por parejas o bloques. Una se mueve con la carga mientras que la otra permanece inmóvil. De esta manera el mecanismo hacía la mayor parte del trabajo usado contrapeso para ahorrar esfuerzos a quien lo usaba. Esto permitía a los marineros levantar objetos en teoría demasiado pesados para ellos, lo que mejoraba la capacidad de cargamento y por lo tanto la eficacia en el traslado. Simplemente, ¿qué es esto, muchachos? Esto es el ejemplo de cómo una herramienta de madera masificada y construida de forma industrial, entre comillas, ténganlo entre comillas, cambia el transporte. Muchachos, les recomiendo el micrófono, por favor, muchas gracias. La variación en el sistema de polea usado en Siracusa fue diseñado por el conocido inventor griego Arquímedes, al que se atribuyen muchos inventos útiles y al que se considera el matemático más importante del mundo antiguo. Bueno, si tomamos el chisme histórico, porque no sé si habrá una fuente, Arquímedes, cuando Roma, Siracusa es una isla, cuando se invade Siracusa, él inventa como una especie de cañón de fuego. Los especialistas, hay varios programas en internet sobre eso, que hacen una como historia y arqueología inversa, plantean que fue un arma de fuego a partir de la hidráulica o lo que se llamaba el fuego de Arquímedes, un inventor que está entre lo mítico y lo histórico. De la teoría a la práctica. Los clippers eran esos grandes veleros utilizados tanto para el transporte de mercancías como para el desplazamiento de inmigrantes entre los años 1830 y 1860. Construido sobre todo en los Estados Unidos. ¿Por qué está construido sobre todo en los Estados Unidos? Porque Estados Unidos, particularmente después de su guerra de 1812 con Inglaterra, se planta en el mundo occidental y dice, bueno,
La revolución de 1776, sí, cogimos a Inglaterra con manos abajo, todo, pero en 1812 se le gana una guerra al mayor ejército europeo. Recuerden que hacia 1812 Inglaterra es un ejército que está venciendo a Napoleón, al gran Napoleón. Entonces los casajas rojas son es el ejército mejor dotado de toda Europa. ¿Qué pasa? Estados Unidos en una invasión de 1812 les gana. ¿Qué pasa? Usando particularmente tecnología, industrialización que se había dado en los últimos 25 años en Estados Unidos. Después de esta guerra, Estados Unidos se entra en el mundo occidental y especialmente en el comercio del Atlántico Norte. Ubíquense mentalmente en un mapa y verán que entre Nueva York y Londres hay una distancia no para nada despreciable. Y al principio la mercancía transcurría de Inglaterra a Estados Unidos. Durante mucho tiempo después, principalmente manufacturas de baja calidad y de alta rotación salían de Estados Unidos para Inglaterra. Entonces, necesito yo mayores cánones de espacio, mayores capacidad de volúmenes y una mayor rapidez en el desplazamiento. Por eso se particularizaron en Estados Unidos. Construidos sobre todo en Estados Unidos, los cripes eran concebidos como barcos rápidos en detrimento de su capacidad de carga, aunque no crean que su capacidad era muy amplia. Solían tener 3 palos muy altos con velas cuadradas muy afilados en esloras de hasta 6 veces la manga, hasta 60 metros de eslora, con una proa fina muy lanzada y comandados por capitanes obsesionados más por la velocidad que por la seguridad. No sé quién haya tenido la posibilidad de leer el texto Moby Dick, donde el capitán Ahab, yo no lo he leído, pero sí conozco algo de él, el capitán Ahab planta cara a la ballena blanca en las partes de Nueva Inglaterra en Estados Unidos. Este tipo de barco era uno de los usados para eso, los de mayor envergadura, ¿no? Este tipo de velero era prácticamente el medio de transporte más eficaz entre las economías más importantes de entre Estados Unidos y Europa. Imagínense que este tipo de barcos podría ser la travesía abajo por el estrecho de Magallanes, y recuerden que el estrecho de Magallanes no es un estrecho para nada sencillo, es una ruta bastante difícil. Se usaban este tipo de barcos de gran calado y gran capacidad. Y me repito recordarles que esto se debe a ese puño de polea. ¿Por qué, muchachos? Les voy a hacer un ejemplo acá más práctico. El puño de polea, imagínense qué es esto. Es una pieza muy económica, pero de alta, se rompe bastante rápido. Es bastante común o frecuente que se dañe. Es por esto que construirla de forma masiva se convirtió en un desafío técnico y tecnológico del siglo XIX. Ya veremos. Se batían continuamente nuevos récords, como el del Rambo en 1845, que hizo el viaje de Nueva York a China y luego la vuelta en 7 meses y medio. El James Baines atravesó el Atlántico desde Boston a Liverpool en 12 días y se dio la vuelta al mundo en 133 días. El Lightning estableció en 1854 un nuevo récord de 436 millas de distancia recorridas en 24 horas. Espero que miren la imagen tan encantadora de este velero. Hoy por hoy es un velero dedicado al turismo, pero imagínense en esta belleza, manejado por capitanes entrenados, llenos de mercancía, atravesando los mares, y no en ese estado. Imagínense en una tormenta la capacidad de maniobra que se debe de tener. A mayor industrialización, mayor capacidad de consumo. Eso es muy interesante, muchachos, ¿por qué? Porque cuando se industrializa un país, generalmente se industrializa para tener mayor capacidad de producción en productos de primera necesidad. Establezcamos que la mayoría de estas fechas se asocian a las grandes economías del mundo, Estados Unidos, Europa, Alemania, en fin, Francia.
partes de España, partes de Italia, pero cuando lo asemejamos a a un espacio colombiano, debemos entender que este tipo de modernidad y este tipo de sociedad industrial fue bastante posterior a la entrada del siglo XX. O sea, estamos hablando que en algunas sociedades colombianas o en algunos grupos sociales colombianos existía capacidad industrial muy reducida que solventaba un consumo interno también bastante reducido. Pero a mayor capacidad industrial, mayor capacidad de consumo. En el mundo, ese fenómeno se dio entre 1890 y 1945. Finalizando el siglo XIX, las sociedades industriales y algunas que estaban permeadas por estas empezaron a sentir un progreso en lo material como en ningún momento histórico antes. Voy a poner un ejemplo. Observemos la laminilla de nuevo. Es un anaquel bastante interesante. La mayoría de productos está enlatado o en botella de vidrio. Productos masificados, especialmente la lata, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Pongámosle una fecha básica a esta foto, pongámosle 1950-60, pongámosle 1960. Esta señora que tenemos en la foto debería tener unos 60 años. O sea que ella nació en el año de 1900. Cuando ella nace, cuando ella tiene 20 años, probablemente la capacidad de adquisición y la capacidad de consumir productos sí existían tiendas de alta variedad de productos, pero generalmente estaban asociados a la alta capacidad de consumo, es decir, al pagar altas sumas de dinero por los productos. De pronto, si la señora la dominamos de que es de una clase popular, podría no tener la capacidad. Pero sin duda alguna, ella, le vamos a poner la señora Gloria nos daría cuenta y nos diría que entre el año 20, que ella tendría 20 años, y los 60 que tiene ahí en la fotografía, habrá tenido mayor o habrá visto mayores cosas que una persona que haya vivido 500 años o que posiblemente haya vivido 500 años. Entonces vemos cómo en esos años ella pudo pasar del telégrafo a la televisión. Puede pasar de rápidamente de la bicicleta a el avión y de recorrer Bogotá a Santa Marta en 3 meses o Bogotá a Barranquilla en 3 meses en 3 días. Entiendan que esa es la dinámica del cambio que nos generó la revolución industrial y que sin la revolución industrial no seríamos la sociedad de consumo que estamos o que somos en la actualidad. Bueno, esto es un ejemplo muy interesante de lo que se nos ofrecería en una tienda básica pues de barrio, no, incluso de barrio, no, de pronto de catálogo y no llamémoslo tienda de barrio, sino llamémoslo una especie de abarrotes, que sería como el nombre eh, propicio. Mayor competencia, mayor diferencia. Bueno, la industrialización no es para nada un fenómeno que se nos dé dentro de un grupo social reducido. No, mis queridos compañeros. La industrialización se da generalmente a partir de la competencia entre industriales. Ustedes me dirán, profe, pero realmente
personas individuales tienen la capacidad financiera o el capital o el músculo financiero para producir este tipo de cambios. En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones son golpes de suerte, pero en la mayoría de las ocasiones son gente muy preparada, gente que se ha dado cuenta de que hay un nicho de mercado, que hay una oportunidad y que se necesita un capital bastante amplio generalmente para hacer industria. Para hacer industria, emprendimientos tal vez no, pero para hacer industria sí. Quiero que revisemos las diferencias de la concepción del producto. En la lámina de la izquierda tenemos una laminilla de Elkington and Company, London City, The Old Mansion House, tan. Bueno, miren lo que tenemos acá. Tenemos una tetera, tenemos una especie de recipientes en forma de concha, tenemos una ensaladera, tenemos una hielera. Generalmente, mira, aquí dice manufacturas. Son manufacturas de aleaciones de mineral en algunos aspectos con plata, generalmente asociados a la burguesía. No creo que en el siglo XIX una persona popular haya tenido la posibilidad de adquirir este tipo de elementos. Al contrario, a la izquierda podemos ver unos ejemplos de productos masivos como el jabón, como el jabón en particular. Acá tenemos un claro ejemplo de jabón. Esto es una botica, muy interesante. Se necesita la capacidad de especialización para llegar a este grado de diferenciación en los productos. O sea, no es fácil llegar a este tipo de individualización en los productos. Colombia y la producción industrial, finales del siglo XIX. Muy interesante cuando hice la investigación, una pequeña investigación para nada amplia, de industrias o de empresas que se caracterizaran por ser del siglo XIX, figurando particular estas. Molinos Tres Castillos, fundada en 1861. En Cartagena, particularmente como una casa comercial. ¿Qué significa, muchachos, ser una casa comercial? Una casa comercial significa que es una distribuidora, una compra y venta de productos. Incluso se puede empeñar, comprar, prestar. O sea, ejercía como esa función, pero a gran escala. El espectador es una clara muestra de un proceso industrial, muchachos, que es la masificación de la información y la información como un medio de generar dinero y generar capital. El espectador fue uno de los primeros aquí en Bogotá, no el primero, pero sí fue uno de los que más ha durado en la actualidad. Sigue con nosotros. Los medios de comunicación son uno de los garantes de la revolución industrial, tanto por su necesidad técnica de reproducción como por lo que significa un periódico para la sociedad. Bavaria, nuestra querida Bavaria, creada en Bogotá en 1889. Bavaria es fundada por Leo Kopp y a uno de sus socios, que fundará posteriori Cervecería Germania. Esta empresa me parece muy interesante porque ejemplifica y nos caracteriza lo que fue una sociedad industrial en el siglo XIX. Estas empresas que se basan en la producción y la creación de un producto son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque cuando analizamos su historia vemos que quieren construir una fábrica o una sociedad fabril en una sociedad campesina. O sea, durante muchos años, estamos hablando de muchos años, 10, 20, 30 años, la fábrica de Bavaria en el centro de Bogotá fue uno de los edificios urbanísticos mejor construidos o de lo más moderno de la ciudad. Recordemos que Leo Kopp era un alemán que venía
de la tradición cervecera alemana, que es bastante importante, e intenta, bien visto, con ojos de negociante, que Colombia necesitaba un producto masivo, cualificado, un producto estandarizado que se pudiera masificar. Muy, muy interesante las campañas publicitarias que se hacen alrededor de los años 10 y 20 e incluso 30 entre la chicha y la cerveza. Es muy interesante. Bueno, rápidamente vi un diseñador industrial entre nosotros, espero esté ahí. La tecnología y la capacidad industrial nos llevó a principios del siglo XX a rebatirnos o a repensar qué podría hacer la tecnología, ya no para masificar los productos, ya no para estandarizarlos, sino para hacernos cómodos y que la modernidad industrial, fabril, arquitectónica pudiera estar enfocada en una concepción un poco más individual y un poco más subjetiva. Es decir, que estuviera saciando la necesidad de particularizar en las sociedades modernas. Esto es la querida Bauhaus, esto es una sociedad de diseño industrial antes de 1945, se caracterizó por ser una de las vanguardias culturales a partir del diseño industrial, siendo o entendiendo que el diseño industrial sería una de las disciplinas que primaría en el mundo moderno, al ser la que construiría y plantearía los elementos de la vida cotidiana. Esto no es solo diseño, esto es la representación material de un concepto, que es que la racionalidad no esté lejana del uso cotidiano. E incluso la racionalidad, la estética, el funcionamiento no debería estar alejado del mobiliario, de las camas, de la cocina, de la habitación, de la oficina. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones las sociedades pasan el mayor tiempo ahí y son elementos que podrían ser constantemente reutilizados y comprados, generando así una economía dinámica. De pronto la Bauhaus no vería con los ojos materialistas con los que yo estoy describiendo y viendo el mundo, pero no tengo duda de que ellos también pretendían vender y ganar dinero. De 1919 a 1933, para que la Bauhaus, nombre derivado de la unión de las palabras en alemán Bau, construcción, y Haus, casa, separara la función de cualquier centro de enseñanza y se convirtiera no solo en la primera escuela del diseño del siglo XX, sino en todo un movimiento artístico que se convirtió en todo un referente internacional de la arquitectura, el arte y el diseño. Después de la Primera Guerra Mundial y el destrozo material de Europa, mucho de lo construido se piensa en la funcionalidad de esto. Se pierde mucho del protagonismo estético que se da a las construcciones de mediados del siglo XIX, particularmente encarando con el neoclásico arquitectónico. Se busca mucho el funcionalismo, la rentabilidad, el ahorro, sin dejar particularmente la estética. A mí, como a su profesor en lo particular, le gusta mucho este tipo de arquitectura, un Art Deco o el diseño a lo Bauhaus, me parece una arquitectura muy interesante que podría dar, diría Le Corbusier, aunque Le Corbusier era un poco soñador, podría dar vivienda a la mayoría de la población. La Bauhaus es sinónimo de modernidad, de colores primarios, nuevas concepciones del espacio y de la forma e integración de las artes. Conectar la importancia de la teoría con la práctica, muchachos, es importantísimo. Todo el tiempo vamos a estar hablando aquí en mi clase de teoría y práctica, de cómo es lo ideal y qué se hace en la realidad. Introducir el diseño dentro de una sociedad industrial es muy interesante. Rompiendo con la vieja jerarquía del arte, su programa educativo serviría como un modelo para futuras escuelas y universidades.
el uso de la experimentación y la resolución de problemas en el campo de la educación artística. Esto hizo que el término bellas artes fuera repensado por artes visuales, consiguiendo que dejaran de ser consideradas como un adjunto de las humanidades y se derivaran como una ciencia con sus procesos de investigación. Vamos a entender entonces que el diseño en algunas ocasiones tendría que entenderse como un derivado de las ciencias humanas de las cuales yo provengo, pero no, podríamos decir que este tipo de generaciones intenta ver al diseño proveniente desde un enfoque, no sé si se me permite la expresión, no me tomo muchas libertades, pero ser más, tener un poco de más contacto con lo que es la sensibilidad del hombre o con la eh, tendencia del hombre a ver algo como propio, como orgánico. Y muy interesante que gracias a toda la tecnología, dobladoras, máquinas, industria, estos primeros pioneros pudieron alcanzar altas cotas de calidad a bajos costes materiales. Uno que otro de la Bauhaus, ¿no? Había uno que otro que sí no le importaba la belleza o el funcionalismo o importar el coste, más o menos. Algunos diseños. La silla Basili 1925-1926 por Marcel Breu, no permítanme la expresión, inspirada por la estructura de bicicletas, la silla Basili fue la primera que utilizaría tubos de acero para asientos de uso doméstico, máximo confort con el mínimo de material, acero y cuero. Administración de recursos, señores. El diseñador no solo diseñaba, sino generaba rentabilidad. Conclusiones. La revolución industrial dio paso a todo un conglomerado de ideas, posiciones y pensamientos que afectaron los desarrollos y los comportamientos en casi todo el mundo. A su vez generaron disciplinas que antes de este fenómeno no existían, que se especializaron en el diseño y la fabricación de elementos de consumo masivo, sea primera necesidad o la realización de una satisfacción, bien, producto o servicio. Muchachos, muchísimas gracias a ustedes y a nuestros compañeros de virtual, como siempre, invitándolos a ver el video. Muy buenas noches, que descansen.